Bienvenidos, hermanos, en este hermoso día. Y si todas las personas que están atrás pueden, aquí hay mucho asiento enfrente, pueden venir y pasar acá enfrente, por favor. Dice la palabra del Señor que hay que ser obedientes. En esta mañana tenemos a una persona que nos está visitando con dos niños, y le voy a pedir que se puede poner de pie para reconocerle. Paola Martínez, David Martínez y Esteban Martínez. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermana, gracias por visitarnos. Esperemos que no sea la primera vez ni la última. Venga a casa. Si nomás tiene 3 de familia aquí, mire, ya tiene más. Toda la iglesia. Bienvenida. Dios le bendiga. Puede sentarse. Aleluya. Ahora vamos a tener a nuestro hermano Carlos con la primera parte del sermón. Va a ser un sermón muy bonito. Pongan toda atención. Gracias. Bueno, hay 3 obedientes. 1, 2, 3. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, nuevamente buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Sabemos que el clima está un poquito frío, pero bueno, con la ayuda y el favor de Dios aquí estamos, ¿verdad? Con el calor del Espíritu Santo, cada uno estamos aquí también alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, antes de empezar el sermón, quiero nuevamente que se pongan de pie y que saluden a un hermano que no vieron el domingo anterior o el día de la clase. Pónganse de pie, hermanos, saluden a alguien. Y después de que hagan eso, hermanos, les voy a volver a repetir, como comentó Pastor Villanueva. Pónganse en estos lugares, ok, hermanos, y al final del servicio van a saber por qué queremos que todos estén aquí en este lugar enfrente. Que Dios me los bendiga, hermanos. Saluden a cada uno de sus hermanos, por favor. Y nuevamente, después de que hayamos hecho eso, vengan y siéntense aquí enfrente, hermanos. Vuelvo a repetir, después del final del servicio van a entender por qué insistimos de que todos estén aquí enfrente, por favor, hermanos. Vénganse, hermanos, por favor. Vénganse, hermanos. Es así para que nos veamos todos. Amén, hermanos. Bueno, hoy en este día vamos a hablar, el tema lo hemos titulado Firmeza en el Señor. Firmeza en el Señor, hermanos. Hoy vamos a ver por qué debemos estar firmes en el Señor. Ya pueden tomar asiento, hermanas. Ok, y vamos a empezar a leer nuestra escritura. Cada uno de nosotros vamos a ver la escritura, por favor. Si necesitan Biblia, levanten la mano y alguien de nuestros ujieres o alguno hermano puede acercarle una Biblia. Ok, hermanos, pero necesitamos que estemos en el mismo sentir todos, ok. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses 4, 1 y 2. Cuando lo tengan listos, decimos amén y lo vamos a leer, ok, hermanos. Filipenses 4, 1 y 2. Amén. Si no, aquí está en la pantalla, hermanos, ok, para que nos puedan seguir. Dios así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Vuelvo a repetir el primer versículo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, así estad firmes en el Señor, amados. ¿Cómo estar, hermanos? ¿Firmes en quién? ¿En el hombre o en el Señor? ¿En el pastor o en el Señor? En el Señor, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a ver primeramente lo que significa firmeza. Vamos a ver lo que significa firmeza en griego. La palabra en griego firmeza es upomone. Y esto significa que es una resignación pasiva, sino una resistencia firme bajo presión, manteniéndose en fe. Ok, hermanos, y vamos a
encontrar esto también en Primera de Corintios 16:13. Y la palabra dice así: velad, estar firmes en la fe, portaos varoniles y esforzados. Dice la palabra velad y estar firmes en la fe. ¿Verdad, hermanos? Dice, estar firmes, hermanos, no implica, ¿verdad?, por nuestra propia fuerza, ¿verdad?, sino estar en la fe y en Cristo, para resistir a las pruebas utilizando las armas como la oración y la palabra de Dios. Ok, hermanos, cada uno de ustedes ahorita están sentados en una silla, ¿verdad que sí? Y si yo les dijera que esa silla, algún tornillo de esa silla está flojo, cada uno de ustedes no estarían poniéndome atención. Cada uno de ustedes estarían pensando en qué momento esa silla se va a caer o en qué momento te vas a caer, ¿verdad que sí? O que yo te dijera, en la silla que tú estás sentado en este día solamente aguanta 100 libras. Tú me preguntarías, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes? Para yo poderte decir que esta silla aguanta nada más 100 libras, yo necesito primeramente pasar en la silla por un proceso, ¿verdad que sí? Para yo poderte decir que está firme o que aguanta las 100 libras, perdón. Así cada uno de nosotros, hermanos, cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por conflictos, ¿verdad? ¿Estamos firmes? ¿O estamos tambaleando, hermanos? Estamos de un lugar para otro, vamos para allá, vamos para acá. ¿Cómo estamos, hermanos, cuando hay conflicto entre los hermanos? Es bien importante, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos que cuando hay conflicto en la iglesia es por algo, hermanos. Es porque realmente nosotros vamos a ver, cada uno de nosotros, si nuestra firmeza, si estamos realmente firmes en el Señor o estamos tambaleando. Estamos esperando a ver el momento en que venga un problema, una situación y en la que tú puedas decir, no es que el hermano me hirió, o es que el hermano me hizo esto. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros, vuelvo a repetir, entendamos que es importante pasar por conflictos. ¿Para qué? Para que tu firmeza se afirme más en lo que dice la palabra, lo que acabamos de leer, que estar firmes, no estar tambaleando. Disculpen el ejemplo, no estar como las personas que vemos luego mareaditas y que van de un lado para otro, que van de un lado para otro. No, hermanos, nosotros en el momento que tu problema o tu tribulación no te haga salirte de la iglesia, sino antes al contrario, tú tienes que afianzarte, tú tienes que ser firme. ¿Por qué? Porque esos conflictos te van a ayudar a ti o a cada uno de nosotros a ser más firmes en el Señor. Amén, hermanos. Vuelvo a repetir, ¿cómo somos probados en la firmeza del Señor? Y te vuelvo a repetir, a través de los conflictos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que para poder estar firmes en el Señor es importante pasar por conflictos para poder estar firmes. Es necesario pasar por esto para que tu firmeza se haga resistente y no te quieras ir al primer tropiezo por un hermano o una hermana. Si nosotros, hermanos, aún en este momento o hasta hoy en día, cada uno de nosotros no estamos firmes, hoy te invito, ¿verdad?, a que tú seas resistente ante la adversidad o conflictos. Que tú seas perseverante en tu fe y que tu fortaleza esté en el poder de Dios. Como leímos en el primer versículo, la palabra clave es firmes. ¿En quién? En el Señor, ¿verdad, hermanos? Vuelvo a decirte, tú no puedes estar firme en una persona, tú no puedes estar firme en el pastor, tú no puedes estar firme en un líder, hermano. Porque la persona, el pastor, el líder, te puede fallar, hermano.
pero el que no te puede fallar es Cristo. Tú tienes que estar firme en la roca para cuando vengan, vuelvo a decirte, cuando vengan los conflictos, no te caigas. Para cuando vengan los conflictos, cuando tú estés parado en la roca, estés bien cimentado. Cuando tú estés parado en la roca, tú no te vayas para adentro, hermano, no te hundas con el conflicto. Que no venga el enemigo y te ponga en tu mente a trabajar, que te empiece a decir, ¿sabes qué? Ya no vayas a la iglesia. ¿Sabes qué? Borra el contacto del hermano o de la hermana para que ya no le hables más. Eso no es estar firmes, eso no es estar resistentes, hermanos. Resistentes es ser perseverantes. ¿Cuántos de cada uno de nosotros aquí somos perseverantes en lo que hacemos? Vamos a hacer nuestro trabajo, en la cocina, en lo que tú emprendas. Perseveramos, ¿verdad que sí? Las hermanas que cocinan perseveran en la cocina. ¿Para qué? Para poder dar y hacer su trabajo en la cocina lo mejor que puedan, para cuando lleguen sus hijos, llegue el esposo, esté la comida hecha bien, ¿verdad? El hombre, si tú estás arreglando algo en tu casa, una ventana o X cosa, ¿qué haces? Tú eres persistente, ¿verdad? Hasta que te queda bien. No al primer momento como pasa, nos desesperamos y, ay, bueno, entonces no estás firme, no, lo que tú estás haciendo no está bien hecho. ¿Por qué? Porque tú no estás bien dedicado, porque tú no estás firme, porque tú no estás aguantando la resistencia, porque puede veces más el problema que tú, hermano. Confías más en tus propias fuerzas que pedir la ayuda de Dios, y eso no es estar firme, hermano. El segundo versículo que leímos, hermanos, dice perdón. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Que sean de qué, hermanos? En un mismo sentir, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos dice que estemos de acuerdo, que estemos en el mismo sentir cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí es Pablo hablando a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Pidiendo a los hermanos que nuevamente traigan a estas hermanas, ¿verdad? Aquí habemos pocas personas que nos guste el picante, ¿verdad que sí? Y habemos más personas que no les gusta el picante. Habemos personas que les vamos a los White Sox, habemos personas que les van a otro equipo. Habremos personas que tenemos cantantes o canciones preferidas, ¿verdad? Que otros no la tienen. Cada uno de nosotros somos diferentes, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, esto es lo que nos dice, que estemos en un mismo sentir en lo mundano. ¿Es lo que dice la palabra? No, ¿verdad? ¿En qué nos dice que estemos firmes? En un mismo sentir en el Señor. Cada uno de nosotros, voy a repetir, tú puedes tener tu forma de vida, tú puedes tener el gusto de tus colores, el gusto de tu equipo favorito, de tu comida, con o sin picante, pero esa no es la palabra que dice el Señor. Dice que estar unánimes, juntos, en el mismo sentir, en el mismo caminar, en la misma sintonía, cada uno de nosotros, hermanos. ¿Y qué es estar de acuerdo, hermanos? Estar de acuerdo es estar en una sola mente, en un solo corazón y en armonía, ¿verdad? Y vamos a ver lo que nos dice Hechos 2, 1, 2, hermanos. Hechos 2, 1 y 2. Amén. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban en ese tiempo, en el día del Pentecostés, hermanos? ¿Cómo estaban? Juntos y unánimes, ¿verdad? Entonces, el del día del Pentecostés, ¿verdad?
Jesús se les apareció a 500 personas antes del ascenso, ¿verdad? Esperando y diciéndoles que cada uno de ellos esperaran para la venida del Espíritu Santo e iban a ser bautizados. ¿Verdad que sí? 500 personas fueron las que les habló Jesús. Pero solamente 120 personas esperaron la llenura. Solamente 120, hermanos. Solamente 120 personas estaban en el mismo sentir. Solamente 120 personas estaban firmes. Solamente 120 personas querían el bautismo del Espíritu Santo. Las otras 120, las otras personas no quisieron ser firmes. Las otras personas no quisieron esperar. Quizás dijeron, bueno, me voy a mi casa, ahí también va a haber el derramamiento del Espíritu Santo. Quizás como ahorita, hermanos, ahorita por eso les comentábamos al principio, queríamos que estuvieran todos aquí para que estemos como unánimes, juntos. Cada uno de nosotros, cuando estamos alabando, cuando estamos escuchando la palabra, estamos juntos, debemos de estar juntos, debemos de estar unánimes en el mismo sentir. Cada uno de nosotros debemos de venir por eso, es enfocarnos en eso, que nuestra mente esté enfocada en eso, hermanos. No venir y decir que desde que venimos en el camino, decir, oh, ojalá llegue mi hermana o mi hermano con el que pueda platicar, o con el que me gusta platicar. O estar a lo lejos y mira cómo viene la hermana vestida, o mira cómo viene el hermano. Eso no es estar en un mismo sentir, hermanos. El mismo sentir es estar todos juntos en armonía y gozo, como lo llama el Señor, para que tú o cada uno de nosotros podamos ser de ánimo a las otras personas. ¿Verdad, hermanos? Debemos de estar en estos dos primeros puntos que he dicho. Debemos de estar firmes y debemos de estar en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque si tú quieres invitar a un amigo, o una amiga del trabajo, o un vecino o vecina, tu firmeza es la que cuenta mucho, hermano. Porque no creo que alguien de nosotros va y dice al vecino, a la vecina, o a la persona con la que tú quieres invitar, pero fíjate que yo te quiero invitar a mi iglesia, pero es que es así, así, así. ¿La animamos, hermanos? La desanimamos. ¿Ustedes creen que va a venir? No va a venir, hermanos. Debemos estar juntos, unánimes en el mismo sentir. Debemos de tener esa armonía, cada uno de nosotros, como hermanos, como hermanas, sin importar nuestros gustos, sin importar nuestras tradiciones o lo que a nosotros nos guste, ¿verdad? No podemos estar en eso. Tenemos que estar juntos en lo que dice la palabra, en armonía, cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, hasta ahorita hemos visto dos ingredientes, ¿verdad? El primero que fue la firmeza y el segundo que es unánimes, ¿verdad? Pero déjame leerte el versículo 3, ¿ok? Del mismo Filipenses. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El otro ingrediente que quiero compartir contigo, hermanos, es estar apoyándonos unos a otros. Que nos apoyemos uno a otro. Ahí dice, ayudes, que ayudes a estas combatientes. La ayuda es importante, hermanos, en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en algún momento, ¿verdad? Hemos tenido la ayuda de alguno de nuestros hermanos aquí o de nuestras hermanas, ¿verdad que sí? Yo puedo decir varias ocasiones donde la iglesia me ha ayudado. Cuando pasamos por el COVID, los hermanos de la iglesia ayudaron, nos llevaron medicina, nos llevaban comida, oraban, pero sentíamos ese apoyo.
Recuerdo hace como 6 años atrás, hermanos, como saben, cada año hay un evento para los jóvenes. Mi hija estudiaba en Iowa. Ella tenía el deseo de ir a esa convención de jóvenes, pero era difícil porque ella estaba en Iowa. Entonces el pastor lo que hizo, ¿verdad? Ese es apoyo. El pastor fue por mi hija junto con los jóvenes, manejando desde aquí hasta Iowa, fue por ella, hermanos. Ahí podemos ver las 3 características que estamos viendo. Queremos ver que nuestros líderes están firmes. Queremos ver que nuestros líderes también estemos en una misma unidad, en un mismo sentir, en el mismo gozo. Y vemos que los líderes apoyan. Eso es lo importante, hermanos, el apoyo, sin importar, vuelvo a decir, lo que esté sucediendo, hermanos. Muchas veces, ¿verdad? Nos vamos de aquí de la iglesia gozosos, cantando, alabando y glorificando el nombre de Jesús, y por una cosita muy mínima te enojaste con el hermano o la hermana, y ahí se acabó todo. Digo se acabó todo porque te vas así, empiezas tu semana y todo sigue normal, hermano. En vez de decirle un Dios te bendiga, que tengas una semana, si necesitas algo, háblame. No, se acabó. Y eso es lo que estamos hablando, hermanos. Se trata de que cuando nos vayamos de aquí, cada uno de nosotros, nos vayamos en armonía, nos vayamos con esa paz, nos vayamos con esa firmeza, nos vayamos con esa unanimidad que pide Cristo para cada uno de nosotros. Que nos vayamos dándoles ese apoyo a cada uno de nuestros hermanos o de nuestras hermanas, sin importar que tengamos que hacer un trayecto largo de llevarla y traerla o hacer cualquier cosa, hermanos, durante la semana cuando te lo pida. Esté lloviendo, esté con frío, esté como esté la temporada, pero nosotros debemos de ser unánimes, nosotros debemos de estar firmes y nosotros vamos de darle el apoyo a nuestros hermanos. Amén. Fíjense lo que dice el último versículo de Filipenses 4:4. Y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. ¿Cuándo debemos de estar regocijados, hermanos? Hoy nada más. El lunes. Siempre, hermanos. Siempre debemos de estar regocijándonos en el Señor, porque eso es lo que pide de cada uno de nosotros. Así como Pablo en ese tiempo habló a la iglesia de Filipo, ¿verdad? De que hubiese esa armonía, de que hubiera esa unidad entre estas 2 hermanas en la iglesia. Así este mismo día para nosotros nuevamente Pablo nos vuelve a recordar a cada uno de nosotros que sin importar el problema, sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté pasando, tú debes de estar junto. Tú debes de estar firme, tú debes de estar unánime, tú debes de estar apoyando, tú debes de estar siempre gozándote en el Señor con tu hermano, con tu hermana. Que el día de ahorita o si ya han pasado días más, o si ya han pasado meses y aún todavía tú tienes ese recelo con tu hermano o con tu hermana, es tiempo, hermano, de que tú quites esa aspereza de ti y vayas con el hermano y le digas: mira, ¿sabes qué? Tratar de arreglar la situación, tratar de arreglar el problema, hermanos. Vuelvo a repetir, a veces nos vamos y dejamos que pasen meses, días, años, horas, y ahí estamos. Y si la hermana está aquí y tú te quieres sentar aquí, no, pues tú te vas Holy hasta allá Spirit, atrás who y can te give the sientas Lord a a la hermana o al hermano, ¿cierto? Hacemos un evento en la iglesia y preguntamos, todavía recalcamos, pero va a ir fulanito o fulanita, pues que sí, pues no voy. Pues no voy. ¿Quién se pierde la bendición, hermanos?
Aquí encaja lo que el día del Pentecostés, si vamos a un evento, a otra iglesia, o vamos a un concierto a ver a un artista, ¿quién se pierde la bendición? Quizás en ese momento tú puedas tener la bendición, y la bendición te la estás perdiendo tú. ¿Por qué? Porque no quieres ver al hermano, porque no quieres ver a la hermana, porque aún sigues con ese recelo, porque aún sigues con eso que aún te está aquí atormentando todavía, hermano. Entonces no estamos, vuelvo a repetirte, hermano, no estamos viviendo como dice la palabra de Dios, que estar firmes, que resistamos, porque así solamente resistiendo y estando firmes en la palabra de Dios, estando firmes con nuestra fe, hermanos, pasando estos problemas, pasando estas circunstancias, tú vas a poder crecer más. Que esto que estás pasando te ayude a crecer, no te ayude a retroceder, que te ayude, te vuelvo a repetir, a estar firme. Porque si te vas de esta iglesia y vas a otra, te aseguro que donde hay también va a haber personas, ¿verdad que sí? También va a haber problemas, ¿verdad que sí? También va a haber conflictos de diferente índole, pero la va a haber. ¿Qué ganaste, hermano? ¿Qué ganaste de estar aquí y estar acá y estar acá y estar acá? ¿Qué ganamos, hermanos? ¿Ganamos algo? En nuestro trabajo ¿hay conflictos? ¿Qué hacemos? ¿También luego nos salimos? Ahí aguantamos porque aguantamos, hermanos, porque ahí tenemos que esperar el día del cheque, ¿cierto? En la iglesia no, porque en la iglesia no nos pagan. Pero en la iglesia está la bendición, hermanos. En la iglesia es donde tú puedes recibir tu bendición. En la iglesia es donde tú puedes llenarte del Espíritu Santo. En la iglesia es donde tú tienes la decisión de tomar si estás bien con el hermano o bien con la hermana. Y te vuelvo a repetir, hermano, que tu firmeza esté en Cristo Jesús. Tu confianza esté en Cristo Jesús. Tú no puedes poner la confianza en Carlos Lechuga, porque Carlos Lechuga el día de mañana te puede fallar. Porque Araceli Villa el día de mañana te puede fallar. Porque Carlos Lechuga y Araceli Villa no te pueden dar la paz, no te pueden dar el gozo, no te pueden dar la fortaleza, no te pueden dar lo que te puede dar Dios. El que te da la paz, el gozo, la armonía, lo que tú necesitas es Dios, hermanos. Dios es el único que puede darte lo que tú necesitas. Yo te invito el día de hoy que si hay algo, hermano o hermana, con algún hermano, ponlo, hermanos. Ponlo a cuentas, hermano. No te vayas nuevamente este domingo y decir, bueno, Carlos dijo esto, pero por mí, de lejecitos nada más el hermano y la hermana. No, hermanos. No ganamos nada con irnos. Todo eso se va quedando aquí, todo eso se va haciendo, yo lo digo, así lo pongo, lo he puesto siempre, se va haciendo un arbolito, en donde tú ya pusiste la semillita ahí y el arbolito ya se te fue haciendo grande, 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 grande. Entonces el rencor va haciendo más y más y más, hermano. Y cuando tú quieres, ya no te puedes zafar, hermano. Pero si en este momento nada más está la pura semilla y no quieres que se haga algo más grande en ti, ve con el hermano y la hermana. Te vuelvo a repetir, vayas aquí o vayas a otro lado, hermano, los conflictos siempre van a haber, las diferencias siempre las van a haber, hermanos. En el trabajo por igual, pero Dios es el que da la paz, Dios es el que da el gozo. Acuérdense que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y si nuestro gozo no está como queremos estar, no, hermanos, por más que trabaje Espíritu Santo para darte el gozo, tú vas siempre a estar que ni me vea, porque yo ni tampoco ni la quiero ver, y que ni me salude, porque yo menos. No, hermanos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta semana, ¿ok? Aleluya. A su nombre.
A su gloria. Aleluya. Es hermoso estar en la casa del Señor, hermano. Tenemos una persona, una visita. Que se ponga de pie, por favor. ¿Les puede decir su nombre? Mucho gusto. Esperemos que no sea la última vez, que siga viniendo. Si no tiene mucha familia, ahora tiene mangle. Toda su familia. Aleluya. So vamos a seguir regocijados en el Señor. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en el Señor? La forma de mantenernos firmes es fijar nuestra mirada en Cristo. Va a haber, como estábamos hablando el hermano, va a haber problemas, pero esos problemas debemos dejarlos pasar. Lo más importante es poner nuestra mirada en Cristo. Recordamos que este no es nuestro hogar, centrando nuestra atención en la verdad que Cristo pondrá bajo sus pies. Nosotros tenemos que concentrarnos en dejar pasar esas cosas que chocan. En vez de los hermanos están trabajando en lo mismo, están trabajando para Cristo. Y en veces se preocupan más o le ponen atención más a cosas innecesarias. Como pueblo de Dios tenemos que trabajar unánimes juntos. Debemos estar juntos trabajando con un solo propósito, a lo que nos ha llamado Jesucristo. Mantenernos firmes aplica resistencia de manera categórica a las influencias negativas, a las tentaciones, a las falsas enseñanzas y a la persecución. Tenemos que mantenernos firmes, saber cuál es el objetivo. ¿Por qué vino Cristo y murió en la cruz del Calvario? No por indiferencias entre hermanos. Nosotros como hijos de Dios ya debemos tener mejor conocimiento. Nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Para qué? El enemigo siempre va a querer lastimar al pueblo de Dios, a la iglesia. Y nosotros con la sabiduría, con la autoridad y con el poder del Espíritu Santo ya tenemos que haber discernido esto. Si hay algún problema entre hermanos, porque aquí Pablo está hablando que había un problema entre dos hermanas y trabajaban ellas juntas con Pablo. Y Pablo le habla y le dice en el versículo 3, dice, en el 2 dice, guardaos, dice, ruego a Evodia y a Santique. Estas eran dos mujeres que trabajaban con Pablo y que mucha gente vino por ellas y ahora tenían un pique que no tenía sentido, porque los hijos de Dios y las hijas de Dios, si hay alguna controversia o hay algo que les moleste, pues deben de hablarlo. Y si no lo pueden hablar, entonces hablen a una tercera persona. Pablo es la recomendación que le está dando. Pablo no les estaba diciendo que había una estructura o que estaban hablando un evangelio equivocado, sino Pablo le estaba llamando la atención porque había controversias en la iglesia. Y eso es lo que nos habla Pablo aquí. Dice, asimismo, te ruego también, compañero fiel, que ayudes a esto, a combatir juntamente conmigo el evangelio que claramente también y los demás colaboraron conmigo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto es el versículo 3. Y es muy bueno que tengan su Biblia para que sigan lo que el pastor o el ministro está predicando. Pablo le habla y le dice que les ayude. Es una tercera persona de la que él está hablando. Cuando dos personas no pueden llegar a un arreglo, entonces le dice, ayúdalas, porque ellas ayudaron a Pablo de predicar el evangelio. Nosotros como hijos de Dios, como hermanos escritos, como hermanas en Cristo, debemos dejar esas cosas que no tienen significancia, porque Dios le ha dado a usted algo grande, anunciar el evangelio de Jesucristo para salvación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estar juntos, unánimes.
¿verdad? Cuando se le ataca necesita la perseverancia. Cuando las personas lo desafían o se nos oponen, no se desanime ni se dé por vencido. Dios promete darnos fortaleza de carácter. Muchas veces pasamos esto porque no tenemos el carácter. ¿Qué es lo que podemos decir? Pararnos y orar. Señor, dame ese carácter para poder lograr a lo que tú me has mandado hacer. Y vénganos a estar unánimes. Cuando alguien va a la guerra, no va solo, va con todo el pelotón. Van juntos, hermano. ¿Para qué? Porque juntos podrán lograr el propósito de lo que van a hacer. Desdivididos o separados se debilita. Igual la iglesia. Cuando la iglesia hay desánimo o no trabajamos juntos, la iglesia se debilita. Por eso dice la palabra, Pablo está llamando al pueblo, a la iglesia, ¿verdad? Para que estén trabajando juntos, ya que por estas dos personas, muchas personas vinieron a los pies de Cristo. Entonces necesitamos arreglar el problema, porque los problemas no son menores. Cuando hay diferencia, eso puede llegar a algo muy alto, a una discordia muy profunda, y tenemos que saber cómo evitarla. Con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de otros creyentes, usted puede permanecer en el Señor. Nunca espere que las indiferencias se arreglen por sí solas. Tengamos el amor que profesamos para hablar con la persona, con sabiduría, porque el Espíritu Santo es lo que nos da. Y si no tenemos sabiduría, la palabra del Señor nos manda a demandarla de Él. Y Él dice que Él te dará plena, te dará suficiente para hacerlo a lo que te ha llamado. Si vamos a 1 Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí podemos ver una promesa, que el trabajar para Dios no va a trabajar en vano, porque hay muchas promesas que Dios nos da a su pueblo. Primeramente, la más grande es que tenemos vida eterna con Él. Esa es la principal. Aparte de ella, cuando tú necesitas ayuda, Él está allí para darte la mano. Necesitas protección, Él está allí para cuidarte, como lo hizo con Daniel, con los 3 jóvenes y con tanto con nosotros. Muchos de nosotros aquí podemos tener testimonios de que Dios nos ha protegido de algo o de alguien. Dios cumple su palabra. Por eso cosas insignificantes como hijos de Dios ya no debemos de tomarlo en cuenta. En África, cuando vienen los problemas, nomás le hacen así, se sacuden, no lo toman en cuenta, le hacen. Yo aprendí eso de allá. Aleluya. Fíjense, Filipenses 1:27. Solamente, aquí está hablando Pablo, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Nos está diciendo claramente que debemos tener un comportamiento, porque somos hijos de Dios. Ya no somos en el mundo, ni somos del mundo. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Que sea digno del evangelio de Cristo, porque sea que vayan a verlos o que esté ausente, oigo de vosotros que estéis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea, debemos de estar juntos, unánimes, peleando contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Eso es lo que debemos de concentrarnos y no estar nosotros peleando cosas insignificativas. Es lo que dice la palabra del Señor. Si alguien aquí tiene algún problema con un hermano o los hermanos tienen problemas, ya deben de haber arreglado eso. Eso lo está diciendo Pablo. Y si necesitan ayuda, pues aquí hay muchos hermanos que pueden
ayudarnos, ¿ok? Aleluya. Pablo no advierte a la iglesia de Filipos sobre errores doctrinales, pero sí les llama la atención por tener algunos problemas relacionados y disputas entre hermanos de la iglesia. Ya les dije el nombre, ¿verdad? La relación rota que tenía no era un asunto de poca importancia, porque muchos habían aceptado a Cristo a través de los esfuerzos de Embodia y Sitiniki. Ellos habían traído muchos hermanos al evangelio. Es posible creer en Cristo. Es posible creer en Cristo y trabajar con favor para su reino y al mismo tiempo tener relaciones rotas con otros que están compartiendo la misma causa. Y estas personas eran Embodia y Sitiniki, o sea, dos miembros de la iglesia que estaban trabajando juntas, pero ellos no se hablaban, no se veían. ¿Qué nos dice a nosotros? Que nosotros debemos de trabajar juntos, en armonía. Que cosas insignificantes no le demos tanto aprecio, sino que le demos aprecio a las cosas que valen. Hablar el evangelio afuera, traer hermanos que no conocen de Cristo, traerlos a los pies de Cristo. Eso debemos darle importancia. Debemos darle importancia a venir aquí a la iglesia, a los estudios bíblicos, aprender mejor para poder exponer el evangelio con autoridad, con poder y con denuendo. Es lo que necesitamos hacer y dejar las controversias insignificantes. Aleluya. Aún así, no hay excusa para mantenerse en desacuerdo. No hay excusa para mantenerse en desacuerdo. Si necesita usted reconciliarse con alguien, hágalo lo más pronto que pueda. Aleluya. Si está enfrentando conflictos, debemos arreglar lo más pronto que podemos. Si no podemos resolver que la tentación no se acumule, porque va a explotar. O sea, no deje que el problema crezca tan grande, porque puede hacer algo que luego se arrepienta. Mejor arréglelo a tiempo, cuando no ha llegado a ese nivel. Y cuando alguien le hace un mal, no le haga un mal para atrás. Dice claramente, no se entrega ni use maniobras crueles basadas en poder. No se quede con los brazos cruzados esperando que la situación se resuelva sola. Más bien busque la ayuda de quienes son conocidos por su trabajo para procurar la paz. Y ahí es donde viene a usted pedir ayuda a aquellas personas espirituales que usted conoce, que debe de echarle más leña al fuego. Mejor le hable de paz, de cómo arreglar el problema. Llega a los consejeros que usted sabe que son personas pacíficas, que no son personas calumniadoras, porque ya como hijos de Dios no debemos andar en eso. Debemos estar unidos predicando el evangelio y alcanzar las almas que se están perdiendo. Ese debe ser nuestro propósito, y es por lo que vino Jesucristo. Aleluya. Dice, y se juntaron todos los hombres de Israel ligados como un solo hombre, ligados como un solo hombre. O sea, el pueblo iba a las batallas, pero no iban separados, iban todos unánimes con un solo propósito para poder alcanzar la victoria. No iba cada quien por cada camino, sino iban juntos en armonía, perseverando. Eso es lo que nosotros como iglesia nos llama, y es lo que Pablo estaba hablando, y es lo que quería, que fuéramos estables, que fuéramos perseverantes, que fuéramos unánimes juntos.
y que dejaran las cosas que no convienen. Pablo, un hombre, un guerrero de la fe, un hombre que estando en la cárcel le habla a la iglesia y le dice esto. Parece extraño que un hombre que está en la cárcel pidiera decirle a una iglesia que se regocije. Las palabras de Pablo nos enseñan una lección importante. La actitud interior no tiene que reflejar nuestras circunstancias externas. Pablo estaba ya lleno de gozo porque sabía que sin importar lo que sucediera, Jesucristo estaba con él. Y ese mismo Jesucristo que estaba con Pablo está con cada uno de nosotros. Él lo ha prometido y Él lo cumple. Tenemos que ir en cualquier circunstancia. Tenemos que ir ¿a quién? A Cristo. Y Él le va a dar la respuesta. Él le va a decir cómo hacer las cosas a través de su palabra. Todo lo que quiera usted saber está escrito aquí. Todo. Este es el libro de sabiduría y de entendimiento. El libro de salvación. En esta carta Pablo insiste varias veces a los filipenses en regocijarse. Probablemente porque necesitaba oír esto. Es fácil desanimarse frente a circunstancias desagradables o tomar decisiones en serio, los hechos sin importancia, o tomar los hechos sin importancia. ¿Sí? Aquí podemos ver que no debemos de tomar cosas insignificativas tan en serio. Debemos hablarlas y perdonar y seguir adelante. Debes de criticar y juzgar y alzar cosas que no debemos decir como pueblo de Dios. Dice que esta boca o una llave de agua no puede dar agua amarga o agua dulce. Nuestro hablar debe ser como hijos de Dios, como dice Pablo, que nos encontremos dignos del evangelio. Debemos de procurar siempre ser mejor cada día. Cada día debemos ser, como dice la palabra, ser como Cristo, seguir las pisadas de Cristo. Ya se nos ha dado autoridad. Y eso es excusa de decir, oh, es que soy humano, no puedo. No, usted no es un humano cualquiera. Usted es un humano poderoso, porque el Espíritu Santo y Jesucristo moran en usted. Usted no está solo. Oh, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si el que crió el universo está contigo. Es como nosotros lo tomemos, es como un lugar que le demos. Nosotros podemos hacer cosas increíbles, no porque nuestra autoridad o nuestro poder, nuestro conocimiento, no es por eso, es porque el que está en usted, Jesucristo está en usted. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice claramente. Yo confío en lo que dice. Ahora, no dudo, porque dice que el que duda no le agrada a Dios. ¿Ok? Es por fe. Aleluya. Gloria a Dios. En esta carta Pablo insiste varias veces a los filipenses regocijarse. ¿Cómo podía Pablo regocijarse estando en una cárcel? Y él le dice a la iglesia, regocijaos. Tomar demasiado en serio los hechos sin importancia, si usted no ha estado lleno de gozo últimamente, quizás sea porque no está mirando la vida desde la perspectiva correcta. Tenemos que ver las cosas y tenemos que verlas a través de Cristo. Cuando la vemos a través de Cristo, todo es posible, todo es hermoso. Tenemos que tener el gozo, y el máximo gozo no viene de las cosas que tenemos, carros, casas, dinero, no, viene de Cristo, porque Él vive en nosotros y Él está cerca de nosotros. Ese debe ser nuestro máximo gozo. Cristo es el que nos da ese gozo especial. Mire,
Si vamos a Salmos 5:11, dice de la siguiente manera: pero alégrense todos los que están en ti confiando. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¿Sí? Siempre debemos estar gozo, no importa la circunstancia. La circunstancia no define de qué tan gozoso me siento. Si estoy pasando por problemas, dice la palabra que Él está contigo. Y si Él está contigo, es allí donde reside el gozo. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. Él dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré nuevas cosas que no conoces. El Señor nos dice: mi oído está atento al clamor de mi pueblo. O sea, Él oye nuestros clamores, y es lo que tenemos nosotros que decir. Fíjese lo que dice Zacarías. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene, y vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La promesa está escrita desde cientos, miles de años de atrás. ¿Qué debemos de hacer? Alegrarnos en el Señor, porque Él es nuestra alegría, Él es nuestro gozo. Día a día, Él está contigo, Él vive en ti. Pon toda tu confianza en Él y no le des cavidad a motivos que no tienen por qué dárselo. Esas cosas pasajeras no debemos de ponerle atención. Debemos de ponerle la atención a cosas duraderas. ¿Cuáles son? La salvación de nuestras almas, la salvación que Dios ya nos ha dado a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo más importante, hermanos. Si hay alguna indiferencia entre hermanos o hermanas, arréglelo lo más pronto y va a ver qué feliz va a ser. Se va a sentir más gozo a una vez. Pongámonos de pie, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Le voy a pedir a los hermanos oradores que pasen. Si alguien aquí, primeramente, no conoce a Cristo, le voy a pedir que pase, que los hermanos le van a ayudar. ¿Qué mejor que vivir con Cristo? ¿Qué mejor que Cristo vive en usted? ¿Qué mejor que Él es su ayudador divino, Dios mismo? Si usted se acerca a Dios, Dios le va a oír. De lejos es difícil, pero de cerca Él oye. Se lo voy a pedir a los oradores que pasen para enfrente. Aleluya. Aquí tenemos hermanos que le van a ayudar. Si tiene una petición, hermanos, Dios oye. Dios se oye de aquí a Venezuela y a cualquier parte del mundo. Él es el mejor Dios que tenemos. Aleluya. Aleluya. Se los voy a pedir que si alguien tiene alguna petición, o si está enfermo, o se necesita ayuda de un clase, pase. Puede venir aquí con los hermanos. Y los que no van a pasar, pues pueden acompañarnos allá atrás. Podemos compartir algo de comida, platicar, conocernos mejor. Pero cualquiera que tenga una petición, aleluya, Dios las oye. Dios las oye. Pase con confianza, estamos entre familia. Pasen. Estamos entre familia. Pase, venga. Araceli.